Bienvenidos una vez más a Raíces, qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio que busca profundizar en las verdades de nuestra fe. Qué bueno que puedes estar aquí una vez más. Y hoy tenemos un programa sumamente especial porque es la primera vez que alguien repite en Raíces. Y la razón de la repetición es porque el tema fue tan profundo, tan importante, que nos quedaron puntos por tocar. Estamos hablando del tema de las disciplinas espirituales para mujeres, que tuvimos como invitada a nuestra hermana Liliana Yambés, que nos estuvo hablando de las primeras tres disciplinas, que fueron la presencia del Señor, la palabra del Señor, el tema que tenemos que ir profundizando en ella, de cómo tenemos que hacerlo, de la sencillez de preguntas básicas, y nos quedamos en la tercera disciplina, que es la oración y el ayuno. Pero de la oración y el ayuno solamente tocamos una parte de la oración, que fue orar la palabra. Ahora vamos a seguir avanzando a través del resto de las cuatro disciplinas restantes, incluyendo ahora el tema del ayuno y demás. Así que yo quiero invitar una vez más a mi querida hermana, que yo digo que la hermana Liliana es como la tía que todo el mundo quiere, es como la mejor tía que hay. Así que bienvenida, hermana Raíces, qué bueno tenerla una vez más en este espacio. Gracias, mi hermano, y de verdad es un privilegio hermoso que el Señor nos da poder compartir de las bendiciones que el Señor nos da con otros hermanos, ¿no es cierto? Eso ya que, y de ser tía, soy mamá, tía, abuela, o sea, el hecho de ser misionera y de estar en tantos países me ha dado esa bendición y bueno, República Dominicana es mi paisito también, lo llevo en el Wow. corazón. Bueno, entonces, en ese sentido, hermana querida, hemos ido avanzando en el tema de las disciplinas espirituales para mujeres. Hemos visto cómo se han ajustado estas a la realidad. Algo que me llamó mucho la atención fue el elemento de identificar las etapas de vida de cada mujer para entonces ajustar entonces Amén. el tema de las disciplinas, porque no es lo mismo una mujer que tiene niños pequeños que una mujer que ya tiene niños adolescentes o que están ya a punto de dejar el famoso nido vacío en la casa o que ya están en la universidad o demás. Entonces, vamos a iniciar, hermana, con el tema que dejamos pendiente, que es el tema. Primero, vamos a ir a resumir un poco más el tema de la oración y orar la palabra para entonces entrar directamente al Ok, tema del ayuno. ¿Le parece? perfecto, mi hermano. Ok, Y doy entonces, gracias, Josías, por volverme a invitar. primera persona que repite en raíces. Esto es un evento, Bueno, hermana querida. esto es un evento, gloria a Dios que nos da la oportunidad, ¿cierto? Lo que por gracia el Señor nos ha dado, nosotros poderlo compartir con las hermanas que tú has permitido aquí. Las iglesias locales es de hombres y mujeres que por gracia el Señor ha salvado. Y Sí, no es que tengamos disciplinas diferentes, sino roles diferentes. Y por lo cierto. tanto, este deseo de poder compartir con las hermanas dentro de nuestro rol como mujer, un rol precioso que nos da el Señor como siervas del Señor. Primero, muchas nos da ser esposas, ser madres o ser solteras, o muchas veces están viudas o situaciones que se dan por divorcios de personas, Sí, hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Cristo, apuntar a esa esperanza bella, ¿no? Y sí. entonces habríamos hablado de las diferentes otras disciplinas y hoy vamos a hablar un poquito de la oración, que lo hablamos la vez pasada, cómo es fundamental a raíz del analfabetismo bíblico de no leer la palabra de Dios, cómo Sí, también podemos irnos a orar repeticiones como los fariseos, ¿no? sí, Y sin un sentido de cuál es la voluntad de Dios. Y qué hermoso poder, yo doy el ejemplo en el libro, cómo leer el Salmo 23, que tú lo tocaste también. Qué lindo es poder leer el Salmo 23, cómo poder decir, Señor, pastorea mi corazón. wow. Algo que Dios ha escrito en la Biblia, que está en la palabra de Dios. Entonces es muy importante cómo podemos orar bíblicamente orando la palabra. Los salmos, que son salmos de alabanza, ¿no? Tantas oraciones allí que vemos, tantas oraciones de angustia, de temor, y sin embargo, cómo Dios en su misericordia y gracia contestaba esas oraciones, pero cómo poder ir
y lo comentaba yo como madre, esposa y madre, cuando estamos nosotros con hijos pequeños, cansadas, los frijoles se queman y entonces no estamos más orando por los frijoles que orando al conocimiento del Dios Santo, ¿no? Y eso son las luchas de nosotras en esta tierra, porque la perfección la vamos a encontrar allá en el cielo, cuando ya no habrá sufrimiento ni habrá dolor. Pero qué hermoso que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que podemos caminar con el Señor orando la palabra bíblicamente. Cierto. Entonces sí les animo a que puedan ver, ahí hay las preguntas que nos podemos hacer, cómo podemos orar el Salmo 23. Enseño allí algo muy breve, muy simple, porque este libro está hecho para todo tipo de mujer, sea una mujer que tenga una universidad, sea una mujer que simplemente sepa leer, escribir, puede identificarse, hacerlo bíblicamente, pero sencillo. Y lógicamente para la iglesia local, que esa es la novia de Cristo, ¿no? Los ministerios son para eclesiásticos, son ayuda a la iglesia local, pero no son la iglesia local. Y eso es muy importante. Entonces, cómo estos libros pueden ayudar a la iglesia local, tanto hombres como escribió mi esposo, y tanto mujeres, para vivir las disciplinas espirituales. Cierto. Entonces, allí en la disciplina de la oración coloqué oración y ayuno, y es que el ayuno, muchas veces se tiene muy poco entendimiento de lo que es el ayuno, y vemos que Jesús ayunó, Jesús nos dio la muestra. Ahora, muy claro, no, que usted no ayune no significa que está pecando. Esto es algo importante de entender. Y también necesitamos poder meditar en la palabra. El ayuno significa de una forma simple que nos privamos de consumir alimento en forma voluntaria. Eso es muy, muy importante, en forma voluntaria, porque cada uno tenemos el Espíritu, y como conversamos con Dios y el Espíritu intercede, como dice 8:26, en nuestras debilidades, es voluntariamente y con propósitos espirituales. Una cosa aquí muy importante, propósitos espirituales. Josías, no de torcerle la mano a Dios. Wow. Porque hay veces se ayuna, yo quiero la respuesta así, torcerle la mano a Dios. No, de eso no se trata. Algo así como si fuera un tipo de, en cierta medida, de intención de manipulación, porque no podemos manipular a Dios. Como no podemos manipular a Dios. Hacerlo a mí mismo al yo no comer, y eso debe mover a Dios a hacer X o Y cosas. X o Y cosas. Eso es así muy peligroso, hermana, entonces, hacerlo de esa manera. Hacerlo, por eso precisamente es voluntariamente. Es privarnos de consumir alimentos, pero ojo con las personas que son diabéticas o que tienen un estado, te lo digo porque anteriormente yo podía ayunar 3 días seguidos y no había problema, solo tomando agua o jugo, pero hoy en día con mi condición médica no lo puedo hacer, entonces también lo hago de cierto tipo de cosas. No veo televisión, noticias, o quizá no me pongo en las redes, y ese tiempo es para pasar más tiempo en la palabra, en la oración, y el fin es parecernos más a Cristo. Ese realmente es el fin del ayuno, cuando nosotros lo hacemos, parecernos más a Cristo, a poder vivir su voluntad. Algo que, y doy mi testimonio, algo que hacíamos mi esposo y yo, es que no lo hacemos para cuando necesitamos dirección del Señor, ¿no? Y para saber la voluntad del Señor, mucha gente nos pregunta, ¿y cómo saben cuando se cambian de país o cuando Dios los quiere en otro ministerio? Bueno, precisamente eso no es porque hoy voy a ayunar y entonces hoy me va a decir el Señor. No se trata así. Esto no es una bola mágica. El Señor es una relación con el Señor, es el caminar día a día en la oración, en la meditación de la palabra, en el estudio de la palabra, ser intencionales orando la palabra y determinar qué día podemos abstenernos de algo para pasar tiempo con Dios, para crecer en Cristo y poder ir viendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, en el elemento del ayuno, más que enfocarse en yo abstenerme de comer, es más enfocado a yo intimar con el Señor, a yo sacar un tiempo aparte y dedicarlo solamente a Él. Solamente, entonces, lógicamente nos abstenemos de alimento, podemos abstenernos de alimento, porque mira, por ejemplo, una persona que sea comelona como yo, como el mangú, que me gusta tanto, el mofongo, Señor, que muero por eso. Entonces,
Señores, para mí es fuerte tenerme que abstener de eso si llego a Dominicana, ¿no? O cuando vi en Dominicana que tenía mis hermanas queridas que me lo hacían. Entonces, ok, yo me abstengo de eso, algo que a mí me gusta, yo estoy luchando con eso, pero quiero pasar ese tiempo con el Señor. Ok. Y es muy importante hacer ayunos, abstenernos de alimento por algún tiempo. Y eso se hace, como decía, voluntariamente. Ok. Pero el objetivo es el crecimiento espiritual, el hecho de crecer en el Señor. Dice Santiago 1:5 pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual ha dado a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Entonces Wow. aquí tenemos en la palabra cómo el Señor nos va a dar sabiduría para el ayuno también. Cierto. Entonces no podemos malinterpretar, el ayuno es voluntario, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios para que nos conteste oraciones como nosotros queremos, sino para una comunión en el Señor y crecimiento espiritual y poder ir caminando con Él bajo mirar la voluntad que Dios quiere en nuestras vidas, en decisiones que nosotros tenemos que tomar. Wow. Entonces, ya que tomamos el tema de la oración y el ayuno y ya hemos más o menos cubierto Uh-huh. ese elemento, algo que usted ha en reiteradas ocasiones en esta entrevista ha enfatizado es el tema de la iglesia local, del tema de sacar lo individual para que eso individual sea comunitario. Es decir, Amén, amén. yo no soy un ermitaño que estoy en una Uh-huh. montaña por ahí, sino que formo parte de una iglesia local. Entonces, quizá esta nueva, la próxima disciplina, que es la adoración bíblica en el Señor, ¿cómo pudiéramos nosotros integrar? Ya que vimos que el tema de la oración es técnicamente un poco más íntimo, más personal, el tema del ayuno también es muy personal, pero entramos ya de lleno al mundo comunitario que sería la adoración. ¿Cómo pudiéramos aplicar la disciplina de adoración al tema comunitario? Pero fíjate que dentro de la oración, allí yo hablo, por eso hay que leerse el libro, también hablo de cómo la oración corporativa. Wow. Nosotros oramos corporativamente, adoramos al Señor corporativamente. Entonces, si nosotros pasamos por todas las disciplinas, se hacen individualmente y corporativamente, Wow, porque ¿dónde tremendo. crecemos en la palabra? Individualmente, pero también tenemos que ser expuestos a la palabra, no solo el domingo, sino en la semana, también con nuestros hermanos de la iglesia. Si Wow. nosotros hablamos vivir en la presencia de Dios, sí, lo hacemos individualmente, pero también hay tiempos en que está la iglesia orando y está en la presencia de Dios. Entonces, todas estas disciplinas, aunque es individual, también es corporativamente. Entonces, en la adoración, que Isaías 25:1 dice, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Y la adoración, se ha visto un mal entendimiento de la adoración, que solamente adoramos al Señor cuando alabamos con nuestras voces, ¿cierto? Ok. Eso es adorar, pero nuestras vidas también son adoración. Esto que tú y yo estamos haciendo aquí es adorar al Señor, porque le Wow. estamos dando honra al Señor. Entonces, ahí explico cómo me causa tristeza que muchas iglesias están arraigadas todavía en el sentir de determinada adoración y no un cambio de vida. Entonces la adoración es la vida como esposa, como madre, como sierva del Señor, como miembro de una iglesia, en comunidad con mis otros hermanos y hermanas. Esa es adoración del Señor. Entonces Wow. es muy importante. Aquí yo explico cómo la soberanía y el carácter del Señor nos ayuda a esa adoración que nosotros venimos con nuestra vida. En Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. O sea Cierto. que ahí está diciéndonos que Dios es omnisciente y omnipresente, por eso debemos rendirle adoración en todas Wow. partes donde estemos, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, nosotros estamos rendiendo adoración. Mientras yo, por ejemplo, una de las cosas que confrontó mucho mi vida, el Señor, imagínate una feminista que no necesitaba hombre, y todo eso, y llegar a la palabra, arrepentirme, reconocer a Cristo y empezar como una bebita a crecer, era que si iba a cocinar, yo me molestaba. Wow.
No, pero creciendo en el Señor, espérate, esto es adoración para el Señor, porque yo estoy haciendo los alimentos y ¿cómo está reflejando Cristo mi carácter ha madurado, tengo frisuras de carácter porque no estoy haciendo lo que el Padre quiere que hagan. Wow, pero Y entonces, eso es fundamental. es llevar la adoración a un nivel que nosotros usualmente no lo hacemos. No se hace. Entonces aquí lo Porque, explico. como usted bien dice, hay una perspectiva de que la adoración es música y canciones. De hecho, Eso. dentro del contexto de la iglesia, hay dos tipos de canciones, las de alabanza Ajá. y de adoración. Y de adoración. Entonces, pero qué Yo en ese rollo no me meto porque mis hijos son músicos y saben de eso. Yo de eso no sé nada. Pero tú te metiste. Entonces, ¿cómo podemos entonces identificar? Porque así como usted está diciendo que yo puedo hacer una comida o limpiar el baño o hacer mi trabajo en un tono de adoración, ¿cómo yo puedo identificar que de la manera que lo estoy haciendo, lo estoy adorando al Señor? Porque así mismo como se plantea una adoración, hay una no adoración, digamos, que Claro. yo lo hago O sea, de por, mala gana. de O, mala gana. Por ejemplo, ¿cómo? cuando yo lo hacía de una forma rebelde, ¿qué había dentro de mi corazón? Enojo, ira. Ok, Con eso no estoy adorando al Señor, estoy pecando al Señor. Sin wow, embargo, cuando entendemos que todo lo que yo hago, si yo estoy haciendo esto contigo, yo lo entiendo como una forma de adoración a Dios. Esto no es fama, esto no es ningún tipo de cosas. Esto es para adorar al Señor en lo que por gracia nos ha dado, poderlo presentar a otros para que sigan creciendo al Señor. wow. Entonces, nosotros nos damos, la verdadera adoración es cuando nosotros estamos haciendo lo que dice la palabra, tanto en privado como en público, modelando a Cristo. Wow, entonces la adoración no es solamente las canciones, Las no es canciones, solamente un momento del servicio, sino que es entonces una vida de adoración que se refleja entonces en todos los aspectos de mi vida que yo aspectos. voy ejecutando entonces. La adoración es lo que hacemos, lo que realizamos tanto en público y en privado, cuando adoramos al Señor, cuando estamos viviendo vidas que se parecen más a Jesucristo. Ahí entonces nosotros estamos adorando al Señor. Pero si, por ejemplo, podemos estar nosotros hablando aquí, pero si tú, Josías, y yo estamos haciendo esto para adorar nosotros o para nuestro ego, para nuestro orgullo, ahí no estamos adorando al Señor. Wow, Porque no nos estamos pareciendo a Cristo. Por eso es muy importante. El Salmo 19 es una de las que yo oro, ahora oramos con Josías antes de empezar la entrevista. El Salmo 19 nos habla, guárdame, Señor, de pecados que se enseñoren sobre mí, de la wow, soberbia. El Salmo 19:13. Y luego dice, haz que la meditación de las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, mi roca y mi redentor. De esa forma oramos conforme a la voluntad del Padre para que podamos crecer y podamos vivir de esa forma en adoración cuando nos asemejamos más a Cristo. wow. Entonces, ahora, con eso, hermana, creo que lo tratamos un poco en el episodio anterior. Hay una línea muy fina en la autogratificación a razón de las cosas que estoy haciendo. Me explico. Si yo logro, digamos que algún ayuno o una oración, por ejemplo, creo que vi hace un tiempo una estadística de que las oraciones promedio duran entre 3 a 5 minutos más o menos regular. Sí, Creo que vi es esa regular. estadística. Y si logramos esos 20 minutos de oración, ya yo me siento que soy básicamente Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros manejar el tema de esa soberbia natural que estamos teniendo al saber informaciones como que canto bonito o que adoro a Dios de tal manera? ¿Cómo yo pudiera entonces manejar ese ego natural que viene por los resultados que estoy obteniendo? Tú sabes algo que ayuda mucho a nuestra vida y lo vemos en el caminar de Jesús cuando tuvo los discípulos. Y es el hecho de que nosotros, como vivimos en comunidad de iglesia, ¿no es cierto? Vivimos en comunidad de iglesia, crecemos en comunidad de iglesia, tenemos personas a quien nosotros podemos rendir cuentas y que Ok, podamos ser abiertos en decir, si ves algo en mí que no esté agradable a los ojos del Señor en su palabra, por favor, dímelo.
¿no? Entonces, una de las cosas es tener tú tú le des la libertad a personas que caminan contigo, que mentorean para que tú puedas rendir esas cuentas y poder decir, estoy caminando y pueden ver los pecados, como dice Santiago, confesar los pecados unos a otros, para que tu corazón sea restaurado, y la oración del justo puede mucho. Entonces, fíjate cómo es lo importante de poder confesar entre nosotros, no que necesitemos, como pensábamos, necesitar a alguien con quien pedir, pero ahí nos está hablando es el hecho de que en la vida cotidiana nosotros pecamos y viene el orgullo, vienen ciertas cosas. Podamos tener hermanos, hermanas que caminamos, tanto una mujer con su mentora, madre espiritual, ancianas de la iglesia, y los hombres igual, cómo caminamos a través de eso y cómo nos pueden mostrar. Por eso es tan importante la comunidad de iglesia, Wow. porque a ti te conocen en tu iglesia, a mí me conocen aquí en mi iglesia, pero podemos estar conversando y podemos estar haciendo esto, pero donde tú vas a crecer y donde vas a ser confrontado con la verdad en tu iglesia, en tu comunidad de iglesia, igualmente yo, en mi comunidad de iglesia. Wow, entonces creo que eso da el pie adecuado para la siguiente entonces disciplina, Para que la sería siguiente entonces disciplina. en la iglesia local. ¿Cómo pudiéramos interpretar la disciplina en la iglesia local, estimada hermana? Fíjate, Josías, que una hermana me dijo que por qué había un capítulo de la iglesia local en las disciplinas espirituales. Fíjate, porque muchas veces se tiene entendido disciplinas espirituales para la mujer. Es solamente para mí. El concepto de uno, ¿cierto? Sí. Pero no, y me dije, ¿por qué la iglesia? Le digo, porque la iglesia, si tú te has arrepentido de tus pecados, si has reconocido a Cristo como Salvador personal, tú tienes que estar en una iglesia. Tú debes ser miembro de una iglesia. Tú debes crecer dentro de una iglesia. Tú debes ser ministrada por tus pastores y por los ancianos de la iglesia y caminar dentro de la iglesia local. Entonces el Salmo 27:4 nos dice una cosa: he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para completar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Wow. Y aunque aquí está hablando del templo, nosotros entendemos que la iglesia no es el templo, no son los ladrillos, ¿no es cierto? No es la estructura. El templo es nosotros, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, y donde nos reunamos. Por ejemplo, nosotros nos reuníamos con personas en una montaña, o nos reuníamos en una ciudad, en una casa, y ahí empezamos una iglesia. Entonces, la iglesia la conformamos nosotros. Pero qué importante como disciplina espiritual. Esto es un tema que será para otra ocasión. Si tú lo haces, sería un buen tema que hicieras esto. Las redes sociales no son mi iglesia. Wow. Los ministerios paraeclesiásticos no son mi iglesia. La iglesia es la comunidad de iglesia donde yo soy miembro de esa iglesia. Te lo digo porque yo soy parte de un ministerio paraeclesiástico con mi esposo. Salimos de nuestra iglesia local en Miami, y los Bautistas del Sur tienen una agencia misionera que se llama International Mission Board, y de allí todas las iglesias ofrendan para poder enviar misioneros a través del mundo. Hay iglesias chiquitas que no pueden sostener familias misioneras, pero mandan su cuota para allá para que la agencia envíe los misioneros. Todos salimos de iglesia, este es otro concepto. La agencia misionera no envía llaneros solitarios, todos han tenido que pasar por ciertas cosas, por carta enviada por su pastor, o sea, todo tiene que ser de acuerdo, como dice la palabra, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos en el campo misionero, o somos parte de una iglesia o se planta una iglesia. Ok, como misionero. Nosotros llegamos aquí a Louisville hace 7 meses a pasar lo que nos dan para servir aquí, entre las iglesias bautistas, desde 4 meses antes, que ya sabíamos que veníamos, o no más, orábamos: Señor, ¿cuál es la iglesia donde tú nos vas a permitir ser miembros mientras estemos en Louisville, Kentucky? Y el Señor nos dirigió y somos miembros y estamos sirviendo en nuestra iglesia local y nuestro ministerio paraeclesiástico, que no es nuestra iglesia local, que sí nos entrenan, nos dan muchas conferencias, nosotros nos sometemos a líderes y todo eso, pero crecemos es aquí.
Y así donde estábamos en Dominicana, se plantó la iglesia de Brisa, luego fuimos miembros de la iglesia internacional donde el pastor Miguel Núñez, fuimos a México, se plantaban iglesias y hacíamos misiones, pero éramos miembros de la iglesia Cristo Viene en Iztapalapa, y llegamos aquí, miembros de iglesia de Highview en español en Louisville, Kentucky. Entonces, Wow. qué importante, porque nosotros crecemos y damos nuestros dones y talentos dentro de nuestra iglesia, y tenemos que ser pastoreados, Josías. Wow. Tenemos que ser pastoreados, y eso es una disciplina importante. Entonces, las redes sociales, chévere, todos estos programas, chévere, los libros, chévere, crecemos y aprendemos muchos, pero ¿dónde estamos siendo pastoreados? Pero eso es algo importante, hermana, porque hay, con el mismo tema del ego que uno puede generar, yo puedo decir, tengo tantos niveles académicos, conozco la Biblia, pero, y pudiera decir, bueno, Dios me escucha en mi casa y no tengo que congregarme, pero eso es entonces un grave error, porque Claro. no logro hacer la comunidad que Jesús dijo que teníamos que hacer. Entonces, lo que usted está planteando es que el llanero solitario en el cristianismo no funciona entonces. Mira lo que dice la palabra, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Wow. Si somos hijos del Señor, si nos hemos arrepentido, hemos reconocido a Cristo, y podemos tener todos los... y te voy a decir un caso, el hecho de mi esposo y yo empezamos a estudiar viejitos en el seminario ya, cuando nuestros No, hijos viejito, se fueron. no. Bueno, sí, Con porque experiencia. imagínate nuestros hijos, o sea, cuando nuestros hijos se fueron a la universidad es que empezamos el seminario, pero ya Wow. llevábamos mucho tiempo en el campo misionero. Lógicamente habíamos una cosa importante, fuimos entrenados por nuestra iglesia local. Ahí habíamos crecido y ahí nos fuimos para el campo misionero. Wow. Luego lo decidimos estudiar, porque siempre sabes que saben menos. Todos los días aprendes de alguien. Y queríamos ir al seminario y empezamos ya una materia y lo hicimos. Y ahora seguimos otra porque queríamos enfoque en determinados ministerios. Sí. Pero ¿eso qué significa? Eso no me hace a mí de que yo esté sola o mi esposo esté solo o que estemos en lugares sin someternos. Nuestro pastor en Iztapalapa, en México, el pastor Valentín, es un carpintero. No ha ido al seminario. Es bivocacional. Y la iglesia es en un patio de una casa. Pero nos rendíamos cuentas. Y aunque mi esposo era pastor allí, yo era parte del liderazgo de mujeres, veníamos al pastor, veníamos a rendir cuentas. Él era nuestra guía espiritual, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí en el libro hablo sobre cómo la importancia de la iglesia local. Dice, si no amas a la iglesia, la novia de Cristo, tendrás problemas con el novio. Esto lo dijo Miguel Núñez. En ese momento estaba escribiendo yo el artículo, el libro, perdón, es que como escribo artículos se me cambian los cheques. Sí. Entonces, cuando vi en el Twitter que Miguel puso esto, dice, si no amas la iglesia, la novia de Cristo, tendrás problema con el novio. Saulo perseguía a la iglesia y Cristo le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo no toma en persecución de manera personal. Y por aquí hablo también de un tuit que dijo Miguel. Perfecto. Esta es otra cosa, que nosotros nos rendimos a una iglesia, a pastores, ancianos, damos cuentas a ellos. Dios les va a cobrar a cada pastor su oveja. Sí. O sea que nosotros, y ahora con las redes y todo, por ejemplo, cuando a mí me piden, ¿me pueden mentorear? Tiene que tu pastor darme permiso. Yo no mentoreo a nadie ni doy conferencias si el pastor no me da permiso para darlo. Wow. ¿Por qué? Porque yo no puedo violar un principio bíblico, porque esas son sus ovejas. Y me encantó lo que Miguel también dijo así en ese preciso momento: no corrijo ovejas de otro redil, porque Cristo no me ha dado autoridad sobre ellas, y porque rehusó usurpar la autoridad pastoral dada por Cristo a esos otros pastores sobre sus ovejas. No es tan simple como parece. El Señor tenía para que Miguel escribiera esto, para yo ponerlo ahí en el libro precisamente, y es así. O sea, nosotros somos ovejas de una iglesia y nosotros rendimos cuentas a esa iglesia. Entonces, podemos ayudar, igual Carlos y yo cuando damos consejería o él mentorea a hombres,
todos nosotros pedimos, tu pastor tiene que dar permiso, al pastor le rendimos cuenta, le escribimos, esto Wow. está pasando, esto voy caminando, pero tu pastor tiene la autoridad sobre tu oveja, no nosotros. Wow, entonces es sin duda alguna algo interesante el tema de uno disciplinarse a ser iglesia local, a compartir. Amén, Y eso creo que amén. también da pie para la próxima entonces disciplina, que sería entonces la disciplina en el servicio bíblico. ¿Cómo Bíblico. expandir esto del servicio bíblico como una disciplina espiritual, hermana? Bueno, esto es muy importante porque nosotros como hijas del Señor, nosotras debemos de servir en nuestra iglesia local. Este es otro problema que se da. Por ejemplo, el de estar en un ministerio paraeclesiástico o poder tener un ministerio así como de podcast, de blog, y entonces nosotros no servir en la iglesia local. Entonces eso está fuera de lo que el Señor manda en su palabra. Hay una Nosotros debemos contradicción ahí. una contradicción de vida. Nosotros tenemos que servir dentro de la iglesia local. Debemos de caminar porque ¿quién es el que afirma los dones de nosotros? La iglesia, los líderes, más nadie. Entonces la palabra en Marcos nos dice 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor nos llama a servir dentro de nuestra iglesia local. Y es muy importante también, una de las cosas es que primero hay que ser antes que hacer, y eso se da en la iglesia local, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer, pero su carácter no está formado. Recuerda que estamos en etapas de línea de tiempo de crecimiento diferente. Sí. Tú eres un bebé, yo digo, bebé espiritual, ok, tengo que caminar, tengo que crecer. Yo cuando iniciamos en nuestra iglesia, yo tenía mis niños pequeños, yo estuve en el ministerio de oración, pero no oraba en público. Lo tenían las líderes. ¿Por qué? Porque mi oración quizá no iba a ser lo correctamente porque yo era un bebé espiritual y como dice la palabra, no colocar neófitos, dice la palabra del Señor. Entonces, el servicio dentro de la iglesia local, donde tú creces, donde te disipulan, donde te confrontan, donde te restauran y donde te afirman los dones. Wow. Josías no me puede venir a firmar mis dones porque Josías vive bien lejos y yo por acá. O sea, es mi iglesia local el que me afirma. Aquí, por ejemplo, llegamos a la iglesia, ok, y pasamos membresía, las clases, ¿no?, de membresía. El pastor sabía de nosotros, había averiguado de nosotros, pero nosotros pasamos en la membresía con todo el grupo que iba a pasar la membresía. Wow. Y pasamos la membresía y fuimos calificados para entrar y estamos sirviendo. No de líderes, estamos sirviendo dentro de la iglesia local. Wow, eso es importante porque también podríamos confundir servicio con liderazgo y visibilidad. Eso también es un tema muy delicado porque muy delicado. Servicio no es necesariamente liderar y servicio no es necesariamente estar expuesto o públicamente expuesto en la iglesia, sino que servicio puede ser, como usted planteó, ser parte del ministerio de oración y no necesariamente orar públicamente, sino en un grupo cerrado. En un grupo cerrado. E igualmente, tus dones, ¿dónde los da también y talentos? Dentro de tu hogar. No vamos a pasar 24/7 en la iglesia y nuestro hogar todo un desastre. Wow. No, a donde damos nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Entonces, como en las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, hoy puedo yo estar así contigo, porque ya Carlos y yo somos personas que vivimos ya, nuestros hijos ya están casados fuera, y cada uno tiene su vida, ya estamos los dos aquí y podemos cuadrar ahora. Josías, yo me levanto aquí ir a hacer la comida para mi gallo. Eso sí, ¿ok? Entonces... Que su gallo es el hermano Carlos. Es mío, solamente le digo yo. Dime, Josías. Que su gallo es el hermano Carlos. El pastor hermano Carlos, pero solamente le digo yo. Pero mira, eso no significa yo escribo, yo colaboro para otros ministerios, porque, pero sirvo en mi iglesia local, pero mi primer ministerio es mi esposo. No porque no tenga hijos ya, yo no voy a cocinar, yo no voy a limpiar, no, señores, este es mi hogar y yo tengo que dar aquí y cuadrar mi calendario, el hecho de que yo siga siendo esa esposa que el Señor manda, dando mis dones y talentos en mi hogar y también alrededor de mi iglesia.
Wow, muy interesante. Entonces, hermana, vamos ahora a pasar a la disciplina que yo entiendo que es la menos Menos usual, hablada. la disciplina que yo menos imaginé que era una disciplina, que es la Ajá. disciplina de la evangelización. Evangelización. Para mí, Wow. cuando yo vi ese título, yo, pero, ¿cómo así? Entonces, hermana, por favor, a los mortales como yo, explíquenos cómo sería la disciplina espiritual de la evangelización. Bueno, 2 Corintios 4:6 nos dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de conocerle, de ser sus hijos, y nos ha dado el privilegio de hablarle a otro de Cristo. Sí, Ahora, esto es un mandato, esto no es una opción para el pastor, para los líderes, para los misioneros, no, esto es un mandato para todo aquel que se ha arrepentido y ha reconocido a Cristo como Salvador personal. Entonces nosotros necesitamos evangelizar y tiene que ser una disciplina de nosotros, ¿no es cierto? Tiene que ser una disciplina en nuestro hogar. Para aquellas, por ejemplo, 2 Pedro 3, muy claro, aquellas que tienen esposos inconversos, lo dice, que su manera de actuar, ni siquiera de hablar, pueda predicarle el evangelio, la buena nueva. Ahí ya está evangelizando. Entonces, es un mandato, es un modelo de vida para aquellas que tenemos hijos en nuestro hogar, sea pequeño, sea grande, sea que hayan salido de casa, nietos. Nuestro propósito debe ser y nuestro mandato evangelizarlos, apuntarles a la cruz. No con cantaletas, sino apuntarles a la cruz. No entendiste cantaleta. En mi país se dice cantaleta a la persona que está diciéndole todo el día lo que tiene que hacer. Entonces, no con eso, pero sí con un testimonio de vida y poderle hablar de las buenas nuevas de salvación. En Proverbios 31, 26, 31, fíjate cómo se elogia a la mujer virtuosa. Dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y sus obras la dan en las puertas. Entonces, qué hermoso evangelización podemos tener hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, el poder vivir la palabra del Señor, ser esas mujeres temerosas de Dios y que resplandezca Cristo en nuestras vidas. Entonces, y poder con nuestra boca hablar como Cristo lo decía. Fíjate que Jesús recorría las sinagogas, las aldeas, enseñando la palabra, el evangelio. Entonces, eso es un mandato para nosotros. Entonces, la evangelización es una disciplina. La evangelización debe estar en nuestras vidas. La evangelización es una disciplina dentro de la iglesia local. Por ejemplo, a mí hay veces no me gusta que digan ministerio de evangelización. Espérate, entonces van unos cuantos. No, es que estos son. No, espérese, todos somos evangelistas. Cierto. Todos debemos de predicar el evangelio. Todos somos llamados a que nosotros hablemos de Cristo, de lo que hoy, esta semana estamos celebrando. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Wow, y es interesante porque ese concepto de evangelización con esto se expande a más que solamente decir Cristo viene. Así mismo. Sino que la evangelización también implica mi conducta, mi forma de manejarme, porque el evangelio son las buenas nuevas de todo eso, de yo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es evangelización, de mi esposa someterse a mí como dice Efesios. Eso también es evangelización. Así que evangelización no es más allá de solamente decir Cristo te ama, murió por ti, arrepiéntete. Es también yo demostrar el evangelio integral a toda persona que está cerca de mí. Entonces, y es combinado, Josías, porque no podemos sí reflejar a Cristo y no decir nada. Exactamente, cierto. Y igual no podemos estar hablando, pero tu vida no da testimonio de que es el evangelio. Wow. Entonces es algo combinado, que tu vida refleje a Cristo y de que tu boca
de que tu boca hable de lo que es Jesucristo y de lo que son las buenas nuevas de salvación. Wow, eso es de verdad que cuando vi ese concepto, yo, pero ¿y cómo hacemos esto? Pues es una disciplina espiritual. Entonces, ya en el episodio anterior hablamos de la integración, de que no es que ahora yo voy a hacer la disciplina de la evangelización y divorciarla entonces de la disciplina de la palabra, De sino la que debo palabra. integrar. O sea, ¿cómo yo logro integrar, hermana, estas 7 disciplinas en la vida diaria que pudiera yo tener? Bueno, mi hermano, como todas dijimos, es comunitaria con la iglesia local, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde nosotros crecemos? Dentro de nuestra iglesia local. ¿Dónde rendimos cuenta? Dentro de nuestra iglesia local. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en esa vida de devoción al Señor y de vivir en la presencia y de estar en la palabra? Es cuando nosotros también nos integramos dentro de nuestra iglesia local, porque crecemos, es así. Entonces debemos de ser intencionales personalmente para poder mantener nuestra vida de oración, de la lectura de la palabra, ser intencional y tener, y el Espíritu no te va a dejar tranquilo, porque el Espíritu nos redarguye, el Espíritu ora por ti conforme a la voluntad del Padre. Entonces, Él te va a redarguir en las cosas que no estamos haciendo. Entonces, ser intencional y tener en comunidad de iglesia, podernos rendir cuentas y poder decir, oye, estoy mal en mi vida devocional, estoy mal, no estoy haciendo esta disciplina, ¿cómo puedes ayudarme? ¿Cómo pueden orar por mí? Entonces, es un componente integral dentro también de la comunidad de iglesia. Wow, sin duda alguna, hermana querida, creo que no puede estar, como decimos allá en República Dominicana, más claro ni el agua. Ni el agua. De lo importante de esas disciplinas, verlas como disciplinas, Verlas no como solamente apartando solamente al tema de la oración o del ayuno, sino todos estos elementos que se conjugan para tener entonces esta vida que agrade al Señor, que al final del día es lo que estamos buscando, agradar al Señor con nuestras vidas, ¿cierto? Y Josías, también el concepto erróneo que cada vez que escuchamos disciplina, la gente como que se asusta, ¿no? Sí. Porque hemos tenido el concepto como de castigo. Sí, pero cuando hablamos de disciplina es porque Dios nos ama. Wow. Y por ese amor de disciplinarnos a crecer y a asemejarnos, no sabes cómo es de gratificante, bueno, puedo decir yo que vengo de un contexto del que vengo, cómo crecer en el Señor y cómo sí eres libre cuando reconoces a Cristo como Salvador personal, pero cómo sigues esa libertad de vivir tan gozoso a pesar de los sufrimientos, a pesar del dolor, a pesar de traiciones, a pesar de no sinceridad, a pesar de egoísmos. No importa lo que pase, si tú vives en esa comunidad de iglesia, vives en esa comunidad de crecer espiritualmente, individualmente y colectivamente, tú vas a ver una bendición grande en tu vida. Wow, tremendo, hermana. De verdad que para mí ha sido un privilegio tenerle aquí en Raíces 2 veces. Dos veces. Ahí, 2 veces. Ha sido Gracias, Josías. Para mí ha sido un gran programa. Creo que las mujeres que vean este episodio también se van a edificar. Así que, hermana, muchísimas gracias por estar en Raíces. A ti, muchas gracias. Y recuérdese que como a todos los invitados e invitadas que yo tengo aquí, usted tiene que volver por tercera vez. Apúntelo ahí. Tú nomás me contactas y con mucho gusto para seguir siendo, crecer y seguir compartiendo lo que por gracia el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, a ustedes, gracias por estar en Raíces. Para mí fue un privilegio compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Bye, bye.